A senhora Maria Pérez, diretora da Divisão de Avaliação Sanitária do Ministério da Saúde Pública do Uruguai, é doutora em Medicina. Principais desempenhos laborales foram, durante 10 anos cada um, gestão de serviços de saúde públicos e privados, regulação de produtos e serviços de saúde e em avaliação de tecnologias no Ministério da Saúde Pública. Docência universitária em diversas áreas de saúde pública. Trabalhou em redes públicas como ponto focal de avaliação de tecnologias de Mercosul, Comissão de Medicamentos de Mercosul, GAUMU, INATA y RIMAS. Por favor, que se llamen las personas. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, bueno, voy a tener el gusto entonces... Bien. Sí, bueno, buenos días. Voy a tener el gusto entonces de compartir este panel de un tema tan relevante para nosotros, para la región, con un grupo diverso en lo regional y en lo disciplinario. Voy a llamar a Claudia Vaca, que es colombiana, conocida por todos ustedes, que tiene una larga experiencia, es farmacéutica y tiene una larga experiencia, más de 15 años en el sector público, en lo que refiere a la definición de políticas de salud, y que integra la Comisión Consultiva de la OMS para la seguridad de... para la seguridad de productos medicinales. Digo esto como un resumen de lo que son los currículum de cada uno. Voy a llamar entonces también a Yuri Carvajal, que es profesor chileno, de Chile, médico, o sea, también los perfiles diferentes, que nos aumenta la tasa de masculinidad de la mesa, que en eso sí no somos tan diversos en el área de la salud, bueno, que ha tenido una trayectoria importante como profesor, como editor también en lo académico, como editor de diversas revistas y en otra área como director de servicios de salud, de distintos servicios de salud de Chile. Y finalmente voy a convocar a Ana María Pacón. Adelante. Sí, Ana María Pacón es abogada, es peruana, profesora de diversos países, en Perú, en Valencia, España también, en el área de propiedad intelectual, en la Universidad de los Andes de Mérida, de Venezuela. Es experta de la OMPI para la resolución de conflictos e integra la nómina de árbitros y mediadores. Bueno, y con esto entonces abrimos la mesa y le vamos a dar la palabra primero a Claudia y seguimos después tratando de ajustarnos a los 20 minutos que nos pidieron para los expositores. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María, por la presentación y a Lisax por haberme invitado. Y no solamente por haberme invitado, sino por haber puesto este tema en la agenda, que creo que el objetivo mío de hoy es motivarlos y dejar algunos mensajes asociados al tema del acceso, innovación, patentes, pero con el foco en lo que se llaman hoy medicamentos de origen biológico, medicamentos bioterapéuticos, y un grupo de los cuales son los conocidos medicamentos biotecnológicos, intensivos en investigación y desarrollo y en donde se concentra la mayoría de los desarrollos y de los nuevos medicamentos que se comercializan en el mundo con precios bastante altos, así que es una oportunidad buena para reflexionar sobre esto. La agenda que voy a llevar para la presentación es la que ustedes ven ahí. Quisiera al principio empezar con un poco de contexto para ilustrarlos acerca de cómo el debate hoy de medicamentos biológicos competidores o conocidos como biosimilares es exactamente el mismo debate sobre la competencia en el mercado farmacéutico y el posicionamiento o no de los genéricos. Es un debate, diría yo, que recargado en el sentido de que está teniendo exactamente las mismas características que tuvieron en su momento el ingreso de competencia en el sector de farmacoquímicos.
un poco la reflexión acerca de las barreras que se pueden generar en el acceso vía bloqueo de la competencia cuando se están discutiendo los estándares sanitarios de ingreso de este tipo de productos al mercado. Quisiera presentar un poco los escenarios, los diferentes escenarios del debate global de este asunto, y me pareció muy pertinente la discusión de la mañana, porque creo que aquí se ilustra bastante bien el dilema sobre qué tanto los espacios técnicos tienen implicaciones políticas y qué tanto las discusiones de política pública global o nacional tienen implicaciones técnicas, con lo cual la decisión que tendrían que tomar los países es si forman técnicos en capacidades negociadoras y lectura de contexto, y a su vez garantizan diplomáticos, negociadores que entiendan el lenguaje técnico y lo decodifiquen. Creo que ese es el centro de la reflexión que se hacía en la mañana, y este es un ejemplo concreto de cómo sucede este debate. Y finalmente contarles un poco el rol que están jugando los países del sur, y con esto no solamente me refiero a UNASUR, sino en general los países del sur, en el tema de los estándares sanitarios de los biológicos y la discusión de la competencia, buscando un liderazgo fuerte, además coherente con las metas de acceso que se han planteado. La dinámica de innovación en el sector de la biotecnología es grande. El volumen de nuevas entidades químicas asociadas a esta tecnología crece rápidamente. En la FDA se aprobaron en el 2008 24 nuevas entidades químicas, de las cuales 8 eran biológicos, eran medicamentos de origen biológico. Y hoy, 2013, 6 años después, se aprueban 42 nuevas entidades químicas, de las cuales 25 son de origen biológico. Estas cifras tendrían que ponernos una señal, una alerta muy clara en donde deberíamos aprender, de qué debates técnicos deberíamos aprender y qué se está discutiendo en términos de estándares técnicos en esta materia. Y aún más se vuelve un asunto relevante porque justamente en ese grupo de productos existe un escenario cercano, real, inevitable, que es el ingreso de competencia muy rápido. Este es un artículo que se publicó en Health Affairs de abril de este año, lo escribieron Grabowski y un grupo, Grabowski es de la Universidad de Duke, y un grupo de consultores en asuntos regulatorios farmacéuticos, que analizaron para un grupo de productos biológicos líderes del mercado norteamericano cuáles eran las ventas y cuál era el escenario futuro del vencimiento de patentes. Para esa lista de productos top líderes en el mercado, dense cuenta que las patentes van a expirar entre 2014 y 2018, 2019, y esto significa que inevitablemente van a entrar genéricos a este mercado, genéricos que se conocen en el lenguaje técnico, en el escenario común como biosimilares, pero finalmente también se les conoce como biocompetidores, se les conoce como proteínas de segunda entrada, etcétera, tienen muchos nombres, no son otra cosa que genéricos, competencia en medicamentos que van a vencer su patente, y dense cuenta los volúmenes de venta de estos productos que están poniendo en jaque no solo a los sistemas de salud de los países emergentes. En los países pobres poca introducción de estos productos hay porque no hay capacidades de pago, pero también están poniendo en jaque a los sistemas de salud del mundo. He marcado con una flechita en rojo el trastuzumab, un anticuerpo monoclonal cuya patente en Estados Unidos vence en 2016, pero que en Europa vence este año, en el ámbito europeo vence este año. El trastuzumab se utiliza en una patología que pudiéramos definir como enfermedad tipo 1, que tiene una alta mortalidad y que representa el típico caso de enfermedades cuya mortalidad está asociada a las profundas inequidades. El cáncer de mama, la mortalidad por cáncer de mama, la epidemiología del cáncer de mama en países pobres y en países ricos tiene una importancia grande, pero las muertes son mayores en los países pobres porque no se tiene acceso a ciertos productos. Hay un tipo de cáncer de mama que
se ha identificado con una sobreexpresión genética de un gen en particular que se llama el ER2. Cuando las mujeres, se logra identificar que las mujeres tienen esta sobreexpresión genética, es posible, y de hecho hay un tratamiento que se ha desarrollado que ha demostrado ser eficaz y que ha cambiado la evolución pues la evolución natural de la evolución de esta enfermedad. Tanto el medicamento como la técnica diagnóstica de genotipificación son de origen biotecnológico. O sea, es una dupla que no se puede divorciar. Si pago el medicamento, tendría que haber garantizado que se hizo una genotipificación. Darle este medicamento a una mujer que no tiene sobreexpresión del ER2 no tiene sentido. Entonces es una dupla inevitable de origen biotecnológico. Ha sido establecido como un candidato importante a ser incorporado en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Pero eso significa que también se incorpora en la lista en la prueba de genotipificación. Y eso significa también que se considere el estatus patentario del producto y el precio de ese producto. El precio del trastuzumab es prohibitivo para muchos países. Colombia, que es de los países emergentes, lo incorporó en su lista de medicamentos esenciales hace 2 años. Y lo incorporó después de haber hecho un proceso de regulación de precios que fue muy doloroso, muy fuerte. Gracias a una referenciación internacional, se le redujo el precio a este producto que es de Roche en casi un 30%, y esto permitió que se incorporara el plan de beneficios. Pero ese mismo medicamento en Bolivia, en un estudio que se hizo de costo-efectividad para diferentes países de América Latina por la importancia que tiene el producto, lo hizo un instituto de investigación argentino, para que pueda ser costo efectivo en Bolivia tendría que valer $200. ¿Ustedes creen que es posible bajar a través de una negociación un precio por unidad de producto de $2.000 a $200? ¿Es posible hacer una negociación aun cuando se considere que es costo efectivo para bajar el precio de esa manera? Seguramente las estrategias regulatorias de control de precios y de intervención de precios no lo permitirían. Y la única manera que podría lograr reducción de precios sería a través del ingreso de competencia. Pues bien, hay 11 biosimilares en el pipeline de desarrollo de trastuzumab en el planeta. Unos más iguales que otros, diría George Orwell. Porque uno los está desarrollando Hospira, que es una firma norteamericana. Hay otros que lo está desarrollando BioExpress, que es una firma suiza. Hay otros que lo está desarrollando Amgen, que es una firma norteamericana. Y estos les interesa que sus productos de pipeline como biosimilares, de genéricos que van a entrar al mercado de estas firmas grandes, digamos, los estándares sean suficientemente altos como para esos que no son tan iguales, menos iguales, puedan entrar. No va a ser fácil la entrada de esos 11 biosimilares a todos los mercados, y va a depender fundamentalmente de cómo se establecen los estándares sanitarios para la entrada. Si el estándar es hacer ensayos comparativos cabeza a cabeza entre el innovador y el producto genérico, van a tardar más de 5 años en entrar al mercado. Pueden tardar más de 5 años en entrar al mercado, y pueden seguramente entrar a precios mucho mayores que los esperados si tuviéramos suficiente competencia. ¿Es deseable tener esos estándares sanitarios, sí o no? Pues seguramente es parte de lo que tendríamos que discutir, porque primero está la salud pública y la protección de la población, y los estándares de calidad y de ingreso no podrían ser negociables, digamos, en principio. Pero eso depende de qué estándares estemos hablando y con qué esquema regulatorio y con qué perspectiva lo estamos haciendo. Lo que quisiera contarles es que la forma como se están estableciendo esos estándares y se están debatiendo en los escenarios globales tienen una perspectiva que es bastante restrictiva de la competencia, y que escenarios como los que tenemos hoy en UNASUR deberían empezar a reflexionarlos. En el caso particular de los genéricos en biotecnológicos, se parte de un principio muy complejo de mirar, y es que las proteínas terapéuticas, todos los biotecnológicos son proteínas, son
proteínas que se ponen y se prueban para efectos terapéuticos, digamos que son sustancias de origen vivo, algunas de ellas y otras de origen producidas por ingeniería genética, que tienen una difícil reproducibilidad y caracterización, pero no es tan complejo, o por lo menos no desde el punto de vista técnico, como para que no pensemos que una vez hecho todos los estudios, caracterizados los productos y con el profundo avance de la biotecnología y las herramientas analíticas en biotecnología, no pudiéramos pensar en registros abreviados tipo genéricos clásicos para que la velocidad de entrada y la disponibilidad de la competencia fuera mayor. El discurso de la no reproducibilidad nos está llevando hoy en otros escenarios a decir que los genéricos de los biotecnológicos no pueden tener el mismo nombre genérico, en la misma denominación común internacional. Cada productor debe poner su propio nombre, porque pues son diferentes proteínas, pueden generar diferenciaciones una a otra, y eso tiene un efecto directo sobre la sustitución y sobre la sustituibilidad. Si yo digo que se llaman diferentes, seguramente los médicos no estarán tranquilos de hacer una sustitución, seguramente el paciente no va a estar tranquilos de hacer una sustitución, seguramente las entidades públicas van a tener mucho más cuidado en seleccionar un producto u otro. Este esquema, que es una triada, representa el mecanismo a través del cual se está generando un bloqueo de la competencia a través de estándares técnicos, y tendríamos que entender muy bien y decodificar esta tendencia, porque es la expresión de un debate recargado que se dio en la década de los 60 y 70 con el ingreso de genéricos de fármaco en aquellos mercados en los cuales había patentes vigentes en esa época, por ejemplo en Estados Unidos. La famosa ley Hatch-Waxman del 84, que no es otra cosa que la posibilidad, estableció una ley que permite la posibilidad de usar la información clínica existente del producto innovador, habiendo caracterizado completamente el proceso productivo del genérico, para no repetir experimentos innecesarios con humanos. Esto es, digamos, el estándar de todas las agencias sanitarias hoy. Los genéricos clásicos no tienen que volver a repetir algo que ya está aprobado, no tienen que responder una pregunta de investigación que ya está respondida. Y este debate, para llegar en el 84 a esa ley en Estados Unidos, fue durísima. Esta es una historia que está documentando hoy una estudiante de doctorado de la Universidad de Brown, que revisó cómo se llegó a la Hatch-Waxman, y todo empezó con unas audiencias públicas que el senador Gaylord Nelson en el año 67 empezó a dar acerca de las asimetrías y de la presión del uso de marcas comerciales en Estados Unidos, y cómo los médicos le estaban haciendo el juego a este uso de marcas, y cómo esto estaba aumentando los precios, generando una presión del gasto público en medicamentos que tendría que resolverse. La pelea que dio el senador terminó en lo que hoy se conoce como el Hatch-Waxman Act, que en realidad es un acuerdo medio, una vía mediana que hizo la Asociación Médica Americana con los debates públicos que se dieron con los senadores y con los técnicos de la FDA y de los ministerios, para resolver los problemas de sostenibilidad financiera. Dijeron, está bien, vamos a establecer unas pruebas clínicas particulares que no son de desempeño terapéutico, que son de desempeño farmacéutico, y con esto reducimos las prevenciones del uso de genéricos de mala calidad, pero en todo caso promovemos su sustitución. Y hoy tenemos genéricos y tenemos un esquema regulatorio que es global, que acepta que cuando se conoce la molécula, cuando se caracteriza completamente, debería reducirse los ensayos clínicos necesarios para no exponer a humanos a un producto y en todo caso acelerar o posibilitar su competencia. Las tendencias regulatorias en materia de competencia de biotecnológicos hoy, no era así hace 7, 8, 10 años, tratan de empezar a introducir esa percepción simplificada, esa aproximación simplificada en el registro de medicamentos biológicos y biotecnológicos, para facilitar la competencia, dado que estos medicamentos, los de origen biotecnológico, tienen una presión gigante sobre el gasto. Aún si tuviéramos la posibilidad de hacer un registro abreviado, existen múltiples patentes asociadas a un producto.
Y es posible que aún diciendo va a entrar un biosimilar o un biogenérico de Herceptin, esté bloqueado por otras patentes secundarias de la misma molécula. Aún más, existen en el pipeline ciertos productos de trastuzumab con marcadores específicos adicionales o mezclas con ciertos farmacoquímicos que están entrando como patentados y que se posicionarían con una terapia alternativa al trastuzumab, sin que hoy el trastuzumab llegue a todas las pacientes que lo necesiten, seguramente con precios mucho más altos. De hecho, en Colombia, Cadicla, que es el competidor de trastuzumab del propio Roche, que es una combinación del monoclonal con un producto farmacoquímico, vale 3 veces lo que vale hoy el trastuzumab, así que estamos en una encrucijada gigante y con un problema epidemiológico que resolver, la innovación nos está bloqueando. Estados Unidos, la Agencia Europea y China están hoy discutiendo unas guías de regulación de ingreso de medicamentos biotecnológicos similares, tratando de introducir aproximaciones simplificadas que se basan en una cosa muy importante, y es que el conocimiento técnico y científico en esta materia debería ponerse al servicio de las necesidades en salud pública y de las metas de acceso. ¿Por qué no uso esa información pública y por qué no permito que los genéricos que van a entrar usen esa información pública como un soporte a la solicitud que está entrando? Los países de América Latina están regulando en esta materia con unas presiones gigantes de la perspectiva regulatoria de hace 10 años, no con la perspectiva simplificada. Sin embargo, afortunadamente, Brasil, Ecuador y Colombia han expedido regulaciones que, sin romper los principios técnicos científicos de calidad, comparación y garantía de reproducibilidad, establecen la posibilidad de que en ciertas circunstancias pueda usarse la información clínica disponible como soporte a una solicitud de un biogenérico. Los 3 países están teniendo esta aproximación y están rompiendo la tendencia que en su momento, en los años 2000, la agencia europea y las empresas europeas establecieron como el paradigma de registro de los productos biosimilares. Para que esto pasara, ya voy a terminar, espero. Para que esto pasara no fue un asunto fácil. Que estas regulaciones pasaran no fue un asunto fácil. Y tal vez el país que más presiones tuvo en términos de geopolítica de Estados Unidos y de otros países del norte y de ciertos espacios regulatorios y multilaterales fue Colombia. Después de 4 años de discusión, 3 años de una discusión muy intensa, se logró firmar el decreto que ustedes me imagino que conocieron en septiembre, pero que aún hoy se pone en cuestionamiento porque se atrevió no a dejar sutilmente establecida esta aproximación regulatoria abreviada, simplificada, sino de ponerlo explícitamente. Es posible con los avances técnicos hoy caracterizar proteínas, por lo tanto es posible usar la información científica disponible como soporte a una solicitud, haciendo ciertas restricciones técnicas. Los escenarios de este debate global son variados y tienen 2 características. Son los espacios de discusión de estándares técnicos como el ICDRA, que es la asociación o la Asociación de Agencias Sanitarias del Planeta, la Red Panamericana de Armonización, que es la versión de ICDRA para todas las Américas, pero están los otros escenarios también de discusión política, por decirlo de alguna manera, de integración, que son UNASUR y el multilateral, que es la OMS. Este debate y estas discusiones se dieron durante más de 10 años solamente en los espacios de armonización de estándares técnicos, en ICDRA y en la red PARF. Nunca se llevaron a los espacios de discusión política de otra naturaleza, excepto que UNASUR el año pasado entendió la magnitud de este problema, entendió que ahí es donde están las grandes distorsiones del modelo de innovación y las restricciones a la competencia, y propuso una resolución a la Asamblea Mundial de la Salud, que es la resolución 6721,
cuyo título es Acceso a Productos Bioterapéuticos, incluidos los biosimilares, de eficacia, seguridad y calidad comprobados. El liderazgo lo tuvo Argentina, pero se logró gracias a una planeación, coordinación y coherencia en la Asamblea Mundial pasada de todos los países de UNASUR. Si pudiéramos contar la historia de esa negociación, es una cosa interesante de mirar, porque siendo una discusión con un contenido técnico muy fuerte, los diplomáticos convencidos de UNASUR hicieron intervenciones estratégicas y negociaron cabeza a cabeza, tete a tete, con Estados Unidos, con Europa, con la agencia FDA y demás, y pusieron en jaque otras resoluciones que eran de altísimo interés para los países del norte, a condición de que esta resolución se aprobara. Si esta resolución no se hubiera aprobado, Colombia no hubiera podido expedir el decreto que en septiembre se expidió. La resolución se aprobó en mayo y el decreto se expidió en septiembre. ¿Y por qué se expidió? ¿Y por qué me atrevo a afirmar que no se hubiera podido expedir el decreto? Porque gracias a que se introdujo un lenguaje explícito en la resolución acerca de que los estándares técnicos no son barreras a la competencia, no deben ser barreras a la competencia, deben ser criterios de calidad que no pueden bloquear la competencia, que se debe excluir la información sesgada y las presiones externas en las decisiones de regulación sanitaria, y así lo dice la resolución explícitamente, y que además los avances científicos deben ponerse al servicio de la salud. En la resolución dice de las necesidades y de las capacidades nacionales. Gracias a que ese lenguaje se introdujo, se estableció de la misma manera en el decreto nuestro y le dio muchísima más posibilidad, o desentramó las negociaciones que se estaban dando en el espacio nacional. Estos son los contenidos fundamentales de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud. Son varios temas que implican que le hagamos seguimiento, en especial porque hay un mandato de informar en 2016 a la Asamblea Mundial los avances de la aplicación de esta resolución. Y hay un tema específico allí que es de mucho interés, y es que existe una guía de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la biosimilaridad y comparabilidad para el registro de los biogenéricos. Esa guía representa el paradigma de hace 10 años. No ha incorporado aún los avances técnicos que permitirían registros abreviados o aproximaciones simplificadas para ampliar la competencia en el mercado de biotecnológicos y garantizar que la velocidad de entrada de esos genéricos sea mayor, y por supuesto eso signifique mejores precios y más acceso. Tenemos que hacer la tarea de les dejo la sugerencia o la reflexión central de este asunto. Creo que nos compete no solo haber liderado la resolución, sino garantizar el seguimiento a su implementación. Poco se hace si se deja esta resolución ahí sin el desarrollo, y eso significa con seguridad que tengamos que reflexionar para incidir en las decisiones del comité de expertos de la OMS, de forma que todos estos avances regulatorios y estas perspectivas de salud pública queden incorporadas en las guías, no solo de biosimilaridad, sino en otras guías técnicas de estándares técnicos que se están produciendo en esta materia. Siento el tiempo, gracias. Bueno, te agradezco, Claudia.